Bien, hoy vamos a ocuparnos de algunas notas y comentarios acerca de la investigación de la conciencia. En general, es como un recorrido de los hechos que tendría que tener en cuenta cualquier explicación científica acerca de la naturaleza misma de la conciencia y los distintos alcances de la concepción. Voy a empezar con con la visión más común y la más aceptada en este momento en la ciencia contemporánea. Es la visión materialista de la conciencia. Esa visión sostiene que la conciencia es un producto secundario, un producto de la actividad del cerebro. O sea que primero es el cerebro y gracias a su actividad aparece el fenómeno de la conciencia, el darnos cuenta. Esa hipótesis de trabajo, digámoslo así, tiene varios hechos que la sustentan y que la afirman. Por ejemplo, nosotros tenemos un montón de experimentos y observaciones sistemáticas acerca de cómo se perjudican ciertas labores de procesamiento cerebral cuando se daña un determinado núcleo. Por ejemplo, si se daña el núcleo de Broca en el hemisferio izquierdo del cerebro, la gente pierde el habla, por decir alguna cosa. Eso es una cosa clara. Y así hay otro montón de puntos en el cerebro cuya pérdida o cuya ablación o cuyo deterioro dado por un accidente o por un tumor o por alguna enfermedad se asocian a una pérdida muy típica y significativa de función psicológica o psíquica, o una pérdida mental, digámoslo así. También está a favor, digamos, de esa hipótesis, por ejemplo, los hechos de los miembros fantasmas. Yo pierdo un brazo y de pronto siento como si tuviera un dolor en el brazo perdido. Y eso está mucho más asociado con que hay un procesamiento cerebral que está teniendo en cuenta lo que fue, digámoslo así, la huella del brazo y transmite, digámoslo, un dolor donde debiera estar ubicado el órgano específico, aunque ya no está. Por supuesto, eso también apunta a que esa hipótesis es válida, a que es el resultado de la actividad cerebral, las distintas conexiones entre las neuronas, esa actividad eléctrica que sostienen entre sí, la química que generan, la que finalmente se convierte en una conciencia, en una imagen, bien sea óptica, acústica, olfativa, táctil, en fin, de lo que consideramos la realidad. Es digamos, son unos hechos que apuntalan y validan hasta cierta forma esa hipótesis, le dan sustento. A esa hipótesis podríamos agregar una imagen que parece muy interesante también, porque es un hecho científico también que si nosotros buscamos en el cerebro con cualquiera de los métodos que tenemos actualmente de exploración cerebral, no vamos a encontrar allí jamás ninguna imagen. Allá vamos a encontrar actividad eléctrica y actividad química, pero de resto no encontramos ninguna imagen, ni siquiera luz. Cuando nosotros al percibir la realidad vemos enorme cantidad de luz, enorme cantidad de luz. Entonces uno podría decir, bueno, pero eso es equivalente como decir a un televisor. En un televisor, si uno se metiera dentro del mecanismo, uno jamás encontraría las imágenes ahí. Pero esas actividades eléctricas se resuelven en una pantalla en términos de imágenes y sonidos, y entonces uno diría, ese podría ser un equivalente. Esto es, la conciencia sería el equivalente a una pantalla que de alguna manera registra los distintos potenciales eléctricos y los traduce
a unas imágenes y a unos sonidos y a unas percepciones tanto estereoceptivas como interoceptivas y por lo tanto transmite una experiencia. Uno podría decir que en principio eso es válido, hasta que empiece a preguntarse, pero ¿dónde está la pantalla? ¿Dónde? Porque, porque, porque por lo menos en el televisor tiene una localización absolutamente específica y concreta. Pero aquí ¿dónde? ¿Dónde estaría la pantalla? Porque uno la siente como si fuera en el centro de su ser. Uno mira por la ventana hacia un paisaje, de pronto se da cuenta de que toda esa información llega a uno. Si uno se percata, uno sabe que esa información no está figurando dentro del cerebro, que si midiéramos allá jamás encontraríamos una imagen, ni luz. Eso lo sabemos científicamente. Pero vemos la imagen, entonces diríamos, caramba, ¿dónde está? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde se forman esas imágenes? ¿Dónde se forma la conciencia de la experiencia? Sabiendo que la experiencia es muchísimo más complicada y compleja que la mera información aislada. Sabemos, por ejemplo, hay gente que sostiene, hay investigadores que sostienen que el cerebro procesa una cantidad de bits enorme, unos 400.000 millones de bits por segundo, pero de los cuales nosotros tendríamos acceso a la conciencia de unos muy poquitos, un porcentaje muy pequeño de esos 400.000 millones serían conscientes. Entonces, porque suceden muchísimas cosas y muchos procesamientos que por ningún motivo llegan a la conciencia nuestra. Nosotros no nos damos cuenta, tendríamos que atender con mucho cuidado, incluso para darnos cuenta de cuántos latidos está emitiendo el corazón en un minuto. Pues tendríamos que poner mucha atención, medir. Bueno, ¿por qué? Porque normalmente no nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo ahí, de la manera como está procesando. Y lo mismo los pulmones y mucho más todo el sistema digestivo, nada de eso llega a nuestra conciencia. Ningún malestar, ninguna enfermedad que ataque, por ejemplo, el hígado de una manera crónica y lenta llega a la conciencia. Eso simplemente va ocurriendo y ocurre y va produciendo unos síntomas y tal, despacio, sin que llegue de ninguna manera a ser advertido por la persona que lo está sufriendo. Entonces nosotros sabemos que hay una gran cantidad de procesamiento de información a la cual no tenemos acceso. Eso también tendría que ser explicado. Cuando alguien llega a una teoría científica de la conciencia, tiene que explicar por qué se selecciona una parte y cuál parte se selecciona para hacerla consciente. Porque es la que consideramos más relevante, es la que tiene los recuerdos de la vida, la que tiene la capacidad de a planear, anticipar un futuro, visualizar qué vamos a hacer una estrategia, en fin, fijar objetivos. Y nosotros tendríamos que tener en la explicación esa complejidad de que hay una zona vaga de información a la cual no tenemos acceso consciente y que sería la mayoría de la información que ocurre en el organismo. Las cosas empiezan a complicarse un poco cuando empezamos a mirar en detalle ciertas complejidades. Por ejemplo, nosotros sabemos que si yo me toco esta mano, yo siento inmediatamente digamos, la presión que haga o el tacto que ejerza sobre la mano en la mano. Yo la siento aquí. Pero la teoría y la explicación científica no es eso, sino que la teoría es que de aquí hay unos receptores que llevan esa información a una velocidad gigantesca hasta el cerebro
es procesada y luego transmite la experiencia de tacto en mi mano, de manera que yo siento el toque perfectamente como si hubiera sido aquí en este momento y no me doy cuenta de toda la rapidez que tiene que tener la conducción nerviosa para transmitirme a mí esa sensación. Ahí empieza un problema mucho más complicado porque yo digo, es tanta la velocidad, porque es inmediata la sensación, no media un tiempo entre la tocada y la sentida del tacto. Entonces, ya empiezan a funcionar otra serie de suposiciones científicas. Por ejemplo, que todas las células como han estado interactuando entre ellas porque vienen de la misma célula madre básica. Entonces, todas tienen interconexiones que en la física se llamaría entrelazamiento. Y el entrelazamiento sabemos entre las partículas subatómicas que produce una comunicación instantánea por más distancia que haya entre las partículas que hayan interactuado previamente. Puede ser miles y millones de kilómetros y sin embargo lo que le pasa a una de las partículas que ha interactuado le pasa a la otra en el mismo instante en que ocurre la alteración de la primera. Entonces, ese digámoslo, proceso que ya está estudiado, que está probado científicamente, está demostrado experimentalmente, puede ser, digámoslo, convocado para explicar esa rapidez, esa inmediatez de la conducción nerviosa cuando tenemos una percepción como el tacto, en una mano, en un brazo, en cualquier parte, porque la reconocemos inmediatamente. Así sea muy compleja, pero uno podría decir, bueno, eso tiene sustento, es verdad. Ahora, ya la cosa empieza a complicarse porque hay mucha gente que dice, bueno, eso sería un efecto cuántico. ¿Para qué eso puede ocurrir? Eso es un efecto cuántico, no clásico, sino cuántico, que se da en micropartículas y que se da, esa simultaneidad se da es en partículas subatómicas que han interactuado entre ellas. Pero hay quien sostiene con toda seriedad y claridad que en el cerebro hay tanto calor y tanta humedad que no favorece ni mucho menos la ocurrencia de fenómenos cuánticos, ni mucho menos fenómenos cuánticos sostenidos. Entonces casi que dicen, eso es imposible que ocurra. Eso no es posible. La cantidad de humedad y de calor que hay en el cerebro no permite la ocurrencia de esos estados cuánticos. Entonces ahí ya empieza a complicarse la cosa. Pero la cosa termina o sigue complicándose cada vez más porque los experimentos van mostrando otros efectos no previsibles. Por ejemplo, toda la investigación realizada por Jacobo Greenberg sobre la comunicación entre dos personas y que están pensando una en la otra, que han hecho previamente una relación y ojalá inclusive afectiva, que lleva tiempo, historia y cosas de esas, y que se ponen en la situación de pensar una en la otra, pero se aíslan en cámaras de Faraday. Las cámaras de Faraday, vuelvo a repetir y a esclarecer, son cámaras que impiden la comunicación electromagnética, o sea, impiden tanto que entren ondas electromagnéticas a la cámara como que salgan de ella. Entonces, todas las ondas electromagnéticas que genera el cerebro estarían bloqueadas por esas cámaras y cada una de las cámaras está lejos de la otra, unas 12 metros, 12 metros y medio, en fin, en los experimentos originales. Entonces, sabemos claramente que ahí no hay conexión electromagnética entre los cerebros. Si no hubiera esas cámaras, y uno sí podría decir, bueno, puede que la radiación electromagnética alcance esa distancia. Difícilmente porque
porque se ha medido mucho qué alcance tiene, por ejemplo, la comunicación electromagnética entre dos cerebros, y no tiene esa distancia, no alcanza. Es mucho más potente, por ejemplo, la del corazón. De corazón a corazón, por ejemplo, hay mucho más influencia, capacidad de sintonizar con otro corazón y de armonizar con su latido cardíaco. En fin, pero de todas maneras ahí ya hay otro problema muy grande, y es que uno sabe que por el hecho de que las dos personas estén pensando en el otro, hay una comunicación, digámoslo así, mental, nunca física, porque física es imposible, eléctrica es imposible, es mental, simplemente porque cada uno de los otros está pensando en el otro, en el cónyuge, o en el hijo, o en la persona a la que le tiene afecto y que está al frente de él, en la otra cámara. Entonces, en uno de esos momentos en que están pensando en los otros, en una de las cámaras se produce una luz estroboscópica. Sabemos por la experimentación que cuando aparece una luz estroboscópica en el cerebro, inmediatamente aparece una cierta actividad muy localizada, muy específica en el cerebro, que es como la respuesta del cerebro a esa luz. Y lo que ocurre es que en el momento en que se le produce se le provoca la luz a una persona en la cámara de Faraday, se activa ese núcleo en el cerebro, pero al mismo tiempo se activa el núcleo correspondiente de la otra persona en la otra cámara, sin que la persona sea consciente de que se le activó eso y sin que vea ninguna luz, nada. Simplemente cuando se estudian las ondas cerebrales se da cuenta de que tienen la misma distribución, la misma amplitud, la misma velocidad, o sea, la misma altura y la misma frecuencia. Entonces coinciden claramente las ondas cerebrales de la zona específica que se activa cuando aparece la luz estroboscópica en uno de los dos, y es en los dos. Eso no tiene ninguna explicación física, concreta, no tiene ninguna explicación, porque es que los cerebros no están conectados, están claramente desconectados y aislados por las cámaras de Faraday. Entonces, hasta ahí llega la teoría de la visión materialista de la conciencia. No puede pasar ahí porque es que no tiene manera de explicar. A ver cómo se explica eso. ¿Con qué base neurofisiológica se explica eso? No existe. No existe. ¿Por qué? Porque según la teoría, la conciencia es el resultado directo de la actividad eléctrica del cerebro. Es el resultado directo y secundario además, no es el más inmediato. Entonces, si no se produce, si no hay contacto energético siquiera entre los dos cerebros, no hay manera de explicar cómo es que ocurre esa conexión. Porque se conectó y fue a través, digámoslo así, de la mente. Y eso además significa que la mente tiene una capacidad mucho más grande de expansión y que no está limitada simplemente o circunscrita a nuestro cerebro y a nuestra cabeza. No, según eso, la mente no tiene consideración de la distancia. Y se complica todo mucho más cuando hablamos de los experimentos de sanación a distancia. La sanación a distancia se ha hecho y se ha replicado en los experimentos con individuos particulares y con grupos a distancias gigantescas de un continente a otro. O sea que se prueba claramente que personas que están transmitiendo la intención de sanación a otra, por más lejana que esté la persona, logran efectos sistemáticos y verificables y que superan una probabilidad de ocurrencia mucho más allá
del azar inmediato, del azar posible. O sea, son medidas en donde esos fenómenos ocurren, por decir alguna cosa, con un margen de ocurrencia de ese fenómeno que exigiría por lo menos 10.000 millones de ensayos para ocurrir por azar. Entonces son casi que imposibles de producir por vía aleatoria, por vía puramente azarosa. Entonces, esos experimentos son muy llamativos además, porque los grandes curadores, los grandes sanadores, son personas muy específicas y muy concretas, y todas tienen una característica única, y es esta característica. Todos ellos afirman que ellos no hacen nada en la sanación, que simplemente son una especie como de canal que sintoniza una fuente de sanación que está por fuera de ellos con el enfermo concreto, y que ellos no hacen nada sino simplemente ayudar a que eso se conecte, la fuente de sanación con el enfermo específico. Y todos dicen, no, yo no hago nada, yo no tengo ninguna participación directa en eso, no soy capaz de hacer ningún acto voluntario ni consciente que comunique y transmita la intención de sanación, nada. Yo simplemente actúo como una especie de puente entre la fuente de sanación y el enfermo. O sea, todos ellos dicen eso. Por supuesto, si uno encuentra que una persona dice, no, es que yo eso lo hago voluntariamente y lo hago conscientemente, eso ya solo lo pondría uno sobre aviso, ya, de que ahí no hay verdad. Entonces, pero los efectos reales de la sanación sí ocurren. Ahora, hay otros fenómenos supremamente complicados de explicar y que no se pueden dejar de lado. Por ejemplo, un niño pequeño recuerda su vida como aviador en una guerra mundial pasada y relata un montón de episodios de su vida, desde el nacimiento, su educación, dónde creció, quiénes eran sus padres, cuál era su familia, en fin, un montón de datos que son comprobables directamente y que se han comprobado. Entonces cuando la gente dice, ¿pero qué es eso? Eso es como un testimonio clarísimo de reencarnación. Y entonces en ese caso la conciencia no solamente no se explica desde el punto de vista material, sino que es que además perdura después de la muerte y además se transmite a otra vida orgánica distinta. Y esos son fenómenos que no se pueden dejar de lado, eso no se puede obviar, uno no puede decir, no, es que ese hecho es un hecho aislado. ¿Por qué no se puede decir? Porque ese hecho concreto se repite y se repite y se repite y se repite en distintas culturas y en distintas épocas, y en todas son detectables y verificables los datos que la persona aporta. Entonces uno dice, pero espérate a ver, eso no es un fenómeno aislado, único. No, eso es un fenómeno común a las distintas culturas y múltiple y cada vez más importante. Y si llegamos a cosas todavía más complicadas, como es, por ejemplo, la terapia de regresión, ahí sí que encontramos la cantidad de cosas que no se pueden dejar de lado o ignorar, no se pueden ignorar, porque ¿cómo hacemos para asegurar que un montón de terapias hechas en distintas culturas y que hacen que la persona haga una regresión a una vida anterior y que gracias a esa regresión pueda detectar cuál es el origen de un malestar que tiene y curarlo? Y decimos, no, eso no se puede obviar, no se puede dejar de lado y decir, es que eso no entra en consideración aquí, no puede hacer eso, la ciencia no puede hacer eso, tiene que explicar ese fenómeno.
Y lo mismo hasta fenómenos que parecen más sencillos. Por ejemplo, las investigaciones de Macquarie en Londres sobre los taxistas londinenses que tienen que pasar un examen supremamente riguroso que les ponen al final de unos 4 años de estudio para ser taxistas. ¿Qué están estudiando? Están estudiando Londres, todas sus vías, todas sus comunicaciones, los requisitos de las vías, cuáles van en una dirección, cuáles tienen doble vía, cuáles no. Y además están estudiando todos los monumentos históricos que tiene la ciudad. Y en el examen final simplemente se les da una dirección, por ejemplo, de un hotel y la dirección de una residencia a unos 2 o 3 kilómetros de distancia. Y ellos tienen que elegir la ruta por la que van a ir. Y además tienen que decidir con precisión dónde hay semáforos, dónde hay doble vía, dónde hay vía contraria, donde hay forzosamente que hacer algún pare, donde hay que hacer alguna desviación, donde hay que hacer un empalme, no sé qué, donde hay que parar porque, por ejemplo, viene un ferrocarril. Tienen que definir en su ruta todas las dificultades y los problemas que puedan ocurrir. Y además tienen que definir todos los, digámoslo, los monumentos históricos que hay en el recorrido y tienen que hablar de cada uno de los monumentos y explicárselo al cliente que llevan. Y en eso tiene que hacer el examen. Es tan complejo ese examen que hasta ahora solo el 30% de la gente que estudia para ser chofer en Londres pasa el examen. O sea, 3 personas de 10, 30 de 100. Es muy difícil y la mayor parte pierde esos 4 años de preparación porque no son capaces de superar el nivel para ser taxista. ¿Qué investigó Macquarie? Macquarie cogió los taxistas de Londres y estuvo estudiando el hipocampo. El hipocampo es una zona que básicamente en el cerebro está dedicada a mantener la información, a hacer la memoria inmediata de lo que ocurre. Y poco a poco se dio cuenta que esos taxistas aumentaban el número de células de la pared posterior del hipocampo. Y lo aumentaban en un porcentaje muy significativo, hasta el 6% más de células en la pared posterior. Eso es demasiado, digamos, engrandamiento del hipocampo. ¿Y cuál es la actividad ahí? ¿Cuál es la causa del aumento de esas células? Simplemente el ejercicio mental de estar diseñando nuevas rutas y verificando los monumentos que hay en el recorrido y detectando pares, dificultades, vías en construcción, vías en mantenimiento, un montón de dificultades actuales que tienen que intervenir en el diseño del recorrido. Entonces ese trabajo mental que es el moldeamiento del cerebro, porque es que lo que estamos atendiendo en ese experimento es a la plasticidad que muestra el cerebro que se deja moldear. ¿Por quién? Por la actividad mental. Fíjense bien, no es que la actividad mental sea el producto de la actividad cerebral, es al contrario, es que es la actividad mental la que moldea la estructura cerebral. Pero va mucho más allá, porque la investigación no termina ahí. Cuando los taxistas se jubilan, Macquarie los siguió y estudió qué pasaba con el hipocampo después de 1 o 2 años de estar jubilados, o sea, de no estar ejercitando esa función. Y descubrió que la gente empieza inmediatamente, que se jubila, a disminuir el número de células creadas. O sea, hasta el momento en que llega, después de unos 2 años, al número de células promedio del hipocampo en la pared posterior.
a lo que tiene el normal de los humanos. Entonces también dijo, aquí es otro efecto directo de que la falta de uso de una función mental afecta la estructura del cerebro. No al revés, no es el cerebro el que produzca actividad mental, no, es al contrario, es la actividad mental la que está produciendo una transformación del cerebro. Entonces, fíjense que estos son datos que no se pueden de ninguna manera dejar de lado, son datos experimentales que se pueden reproducir, que alguien cualquiera puede volver otra vez a tomarlos y tal, y medirlos. O sea que esos son resultados de observaciones sistemáticas y experimentos que por ningún motivo la ciencia puede dejar de lado. Entonces, por lo que llevamos de conocido hoy por hoy, los datos que vamos allegando no permiten sostener la hipótesis materialista de que la conciencia es el producto de la actividad cerebral. No, ha sido falseada esa hipótesis con total contundencia por datos experimentales y por observaciones sistemáticas en distintas culturas y en distintos experimentos y modalidades de influencia intercerebral. Ese para mí es el estado actual de la investigación. O sea que estamos apenas empezando la investigación. Si nosotros miramos históricamente, de pronto son los rishis los que más avanzaron en la historia de la humanidad en el estudio de la conciencia. Pero aún a ellos les queda todavía mucho por explicar, porque estos nuevos acontecimientos y nuevos experimentos tendrían que ser explicados, cobijados y predichos por la teoría nueva. Todo esto con el objeto de que invitarlos a estar atentos al desarrollo de la investigación, qué nuevos aportes en la ciencia nos aproximan, y a tener con mucha claridad de que tienen que explicar las nuevas investigaciones y los nuevos aportes todos los hechos comprometidos en la relación mente-cerebro. Con todo el alma los espero en el próximo.